vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 6. Hablando de horrores, hablando de asesinatos, hablando de persecución, hablando de sufrimiento, vamos a leer estos primeros 6 versículos. Y dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino, como dice, sino, conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Señor, te damos infinitas gracias por este día, por la bendición de estar delante de ti, por ser usados para tu gloria. Ayúdanos a ser esos siervos fieles, con una mente dispuesta en todo momento a sufrir incluso por tu causa. Gracias por la bendición de estar en la iglesia, de estar posicionados en el lugar mejor donde pudiéramos estar. Gracias por venir hoy hasta acá a pesar de todo lo que ocurre en el mundo, pues nuestro deseo supremo es seguir y servir a tu nombre. Bendice a la Iglesia Bíblica Metropolitana, a los niños, a nosotros los adultos, a los que son padres, a los que son hijos. Y desde este texto te pedimos, Señor, que nos ayudes. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Esta semana también no creía que el hermano Gabriel iba a venir, pero vino. El hermano Gabriel Rodríguez de la etnia Décuana sufrió un evento difícil esta semana. Parecía un infarto. Y corrimos con Gabriel para clínicas, para hospitales. Y gracias a Dios no fue mayor, pero sí sufrió. Y pensé que iba a estar de reposo, pero ahí está Gabriel. Gracias, Gabriel, su esposa están aquí. Dios les siga bendiciendo, Dios les siga fortaleciendo, pero fue un momento difícil. Así como hemos visto aquí que en el mundo hay gente que por seguir al Señor está pasando dificultades. Saben, yo leí una historia en la Biblia y usted me va a ayudar en la medida que leo a saber cuál es. Y nada de lo que se lee en esta historia se origina desde un guión que parece popular. Se parece mucho a alguna historia que se haya leído o visto donde la trama no tiene sentido. Y pues muy lejos de la lógica humana se presenta un personaje nacido para servir y para marcar el paso para la llegada de uno más grande que él. Digno él de ser condecorados con todos los premios y con todos los demás trofeos. Pero él terminó siendo el trofeo de la egoísta y malsana petición de una mujer que le odiaba por ser confrontada en su pecado. Si pensamos en alguna situación que haya sido injusta en el mundo, deberíamos al menos recordar la vida de Juan el Bautista, entregado para servir y entregado para morir. Su vida dedicada al servicio terminó siendo servida, su cabeza, en la bandeja metálica de los deseos más egoístas y horrendos que son recordados en el tiempo. Deseos grotescos e impíos de personajes que hasta hoy son recordados como viles y crueles. La historia que se muestra en el relato final de Juan el Bautista pareciera no tener sentido alguno desde el punto de vista humano, a no ser que por la calidad de pregunta que Juan le hace al Señor. Juan sabía que iba a morir y le manda a preguntar al Señor: ¿eres tú o debemos esperar a otro? Y la respuesta del Señor debe ser la respuesta para nosotros cuando sufrimos.
Porque pareciera que en medio del sufrimiento nos preguntamos, Señor, si te sirvo, si estoy contigo, si te alabo, si te adoro, ¿por qué vienen estas situaciones a mi vida? Los padecimientos, los sufrimientos suelen ser desechados y desvalorizados en muchos círculos, incluso cristianos hoy. Y pareciera que el bienestar es lo que se está buscando. Pero en la historia de Juan el Bautista y de muchos otros vemos que no fue así. Un siervo fiel, como él ninguno. Alguien que se había arrepentido para mandar al arrepentimiento a muchos otros. Alguien que no se le halló pecado y terminó sufriendo una muerte horrenda. ¿Qué significa esto para nosotros cuando leemos algo tan injusto? En algún momento dije, debo hablar de Juan el Bautista. Debo hablar de injusticia, sí. Si hay una injusticia en el mundo, aparte de la del Señor, está la de Juan. ¿Qué hizo Juan para merecer esa muerte? Hablarle a la gente acerca de su pecado, exhortar a la gente a vivir conforme a lo que Dios estaba diciendo. Y eso le valió ser entregado como trofeo. Ahora, acabamos de cantar, pon en mí la mente que hubo en Cristo. Pues este mensaje lo he titulado Con la mente de Cristo. Y la mente de Cristo tuvo que tenerla Juan para poder decir, Señor, lo que venga ahora en adelante yo lo recibiré, porque sé que tú eres el Rey, sé que tú eres el Mesías, no hay otro. Y con la mente en ti voy a padecer lo que sea necesario. Ahora, ¿qué significado tiene para nosotros estos pasajes que acabamos de leer? ¿Qué significado tiene para ti? Para mí, ¿qué significado tiene para el que sufre? ¿Qué significado tiene para los familiares de los misioneros que fueron asesinados? ¿Qué significado tiene para Gabriel que perdió y Marisol que perdieron a un hermano estos días y no pudieron viajar a ver a su familia? ¿Qué significado tiene para aquellos que son siervos fieles? Es lo que nosotros debemos preguntarnos hoy. Y hay tres cosas que vamos a decir para pensar en ese significado. De manera que yo salga de aquí fortalecido, que yo salga de aquí edificado, que yo salga de aquí con la mente de Cristo. Que yo salga de aquí no solo cantando, sino diciendo, yo quiero ser un siervo fiel, Señor, con tu mente para servir y hacer lo que tú desees. Y no necesariamente tiene que ser sufrimiento, ¿saben? Porque más adelante vamos a ver que nos gozamos y mucho. Pero en algún momento, cuando venga el día malo, ¿en quién vas a esperar? ¿O a quién vas a acudir cuando ese día llegue? Hablando de significado, en primer lugar, significa asumir desde el ejemplo de Cristo el sufrimiento como parte de nuestra peregrinación. Entonces es un paquete. Dentro del peregrinaje nosotros sufrimos. ¿Y por qué sufrimos? Por causa del pecado, no por lo que Dios quiere. Por el pecado sufrimos. Cuando el Señor se acercó a su amigo Lázaro, sus familiares le decían, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué no estuviste con nosotros cuando te necesitábamos? ¿Por qué dejaste que tu amigo Lázaro muriera? Y dice la Escritura que Jesús se conmovió en el espíritu. ¿Por causa de qué? Por causa del sufrimiento de sus amigas y por el sufrimiento que había causado la muerte de su amigo Lázaro. Si hay alguna cosa que experimentamos en el sufrimiento, todos aquellos que somos del Señor, es que ese sufrimiento nos debe alejar del pecado. Ese sufrimiento nos debe ayudar a ver con mayor amplitud la esperanza que está más allá del sol. Si ese sufrimiento no está causando gozo, no está causando que tu mente te lleve a ver al Dios de la gloria, entonces es un sufrimiento que tú estás asumiendo desde lo humano. Es un sufrimiento que no está en concordancia con Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a bien a los que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Y eso de seguro lo entenderán los familiares, amigos de los misioneros que fueron asesinados. Y saben, esto no es la primera vez que ocurre. A través de los años, a través de las historias, muchos mártires, mucha gente ha fallecido por seguir al Señor. El Mesías sufriente era una de las imágenes menos entendidas por los cercanos discípulos. Ellos no esperaban a un Señor humilde. Ellos no esperaban a un Señor sufriente. Ellos querían ver a un Kyrios, Señor mayor que los que estaban gobernando, que los romanos,
que el César. Ellos querían ver a un Señor que derribara todo, pero un Señor sufriente en una cruz, ese no es nuestro Señor, decían los judíos. Y así hay mucha gente buscando a alguien que le dé fuerza, poder para erradicar a lo que viene o de donde viene y atravesar con la espada a cualquier persona que le hace daño. Nosotros no estamos llamados a eso. Ellos estaban esperando otra clase de Señor. El tengo sed de Jesús allí en la cruz. Pudiéramos revisar los evangelios. Jesús dijo en la cruz, tengo sed. Y lo dijo porque tenía sed. Pero ¿desde cuándo Jesús no tomó un sorbo de agua? Desde la cena con sus discípulos. Desde que tomó el vino con sus discípulos. Y cuando dice, ya para cumplir la escritura, pensando en la voluntad de Dios en medio del sufrimiento, más allá de todas las cosas, un detalle no menor, Jesús con el tengo sed cumple todas las profecías, dice la escritura. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué tenía en mente Jesús al decir tengo sed? Él sabía que debía honrar al Padre incluso en los momentos más difíciles. Y en esa situación él dijo tengo sed. Y dice la palabra se cumplió completamente. ¿Por qué se cumple? Porque en su condición y posición estaba pensando en honrar al Padre en todo sentido. Entonces es la voluntad de Dios lo que debemos buscar. Allí en el sufrimiento, tengo sed. ¿Qué le dan? Una esponja con un hisopo lleno de vinagre y allí le dan. No le dieron agua, le dieron vinagre. Pero él no estaba pensando en lo que le dieran. Él no estaba pensando en el sufrimiento. Él estaba pensando en cumplir con la voluntad de Dios. Y es lo que nosotros debemos procurar en los momentos de sufrimiento. Cuando padecemos, cuando somos atacados, cuando somos reprochados por seguir al Señor, pensemos en la cruz, pensemos en el tengo sed de Jesús, pensemos en que antes le querían dar vino revuelto con mirra y con otras cosas y él lo rechazaba. ¿Saben por qué? Porque eso tenían unos condimentos que iban a quitar el dolor, que iban a aliviar el dolor, y él no quería que el dolor fuese aliviado. Él quería sufrir completamente por causa del Señor. Él quería padecer, y cuando digo quería, lo hacía por voluntad del Padre. Todos esos condimentos que estaban allí en esas mezclas, él las rechazó. Pero al final dijo, tengo sed para cumplir la voluntad de Dios. Cristo en la cruz vino a ser o a decir una de las palabras más significativas para nosotros, para el creyente que sufre. Después de tomar el vino dulce con sus discípulos, amigos y seguidores, terminó recibiendo el trago amargo del vinagre antes de entregar su cuerpo. Y luego de tomar ese sorbo amargo dijo, he cumplido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. ¿Cuándo tomó algo? Cuando estuvo con sus discípulos. ¿Cuándo dijo tengo sed otra vez? Cuando estaba en agonía y terminó siendo engañado hasta el final. Que Dios nos libre de ser de los que engañan al Señor, de los que engañan a los que están alrededor, diciendo o haciendo cosas que no somos. Cristo hasta el fin de su tarea cumplió con todo lo que estaba escrito y determinado para erradicar el pecado sin evitar el sufrimiento. ¿Saben qué o de qué está lleno el mundo? De gente que está buscando placeres, deseos y lugares y situaciones para evitar el dolor, para evitar el sufrimiento. No voy a ir a esa reunión, no voy a ir a ese lugar porque me voy a enfrentar con algo que me tiene atormentado. No me hables de eso, yo voy a seguir haciendo lo que mejor me parece, no me importa lo que pase. Jesús dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo digo, sino lo que tú dices, que se cumpla tu voluntad por encima de mis deseos. Entonces Él cumplió todo, procurando que cada paso o en cada paso cumplir con la voluntad del Padre, a pesar del sufrimiento, a pesar de la amargura, a pesar de todo el costo que tuviese. ¿Ustedes creen que esos misioneros allí en Haití no sabían que estaban enfrentándose a una de las más horrorosas guerras civiles que hay en la actualidad? Ellos estaban conscientes, pero ellos también sabían que había allí un grupo de niños que si ellos se iban a quedar expuestos y en la calle. Por esa causa, y en nuestra mente pareciera no tener sentido esa muerte. Pero más allá
de nuestro sentido están los pensamientos del Señor, que son más altos que nuestros pensamientos, y va a usar esa situación para glorificarse. Y eso en nuestra vida, en muchas iglesias, no se predica. Pero detrás del dolor, detrás de la angustia, detrás del horror, está el Señor actuando y trabajando, y sus hombres y mujeres fieles sirviendo. Hay una ilustración en el progreso del peregrino, donde el peregrino llega allí con su morral lleno de cosas a un lugar y le acompañan dos personajes, formalista e hipocresía. Y cuando él está allí en una bifurcación, habían dos caminos, ellos le dicen: yo no voy a subir por esa cresta, nosotros no queremos sufrir. Si tú quieres sufrir y te dijeron que siguieras ese camino, allá tú, nosotros nos vamos por aquí, es una llanura, no hay nada malo y vamos a continuar. Pues Cristiano dijo: a mí me dijo mi Señor que este era el camino, y tomó el camino sufriente. Y dice que antes de llegar a la loma habían aguas allí para refrescarse, y Cristiano tomó del agua, tomó fuerza y siguió el camino y llegó a la cresta, y en la cresta estaba el Señor de sus sueños. Es una ilustración de lo que nosotros vivimos, de lo que padecemos, de lo que sufrimos y de lo que el Señor nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando habla de este camino, habla de situaciones, y nos dice también que tendremos aflicción. Tendremos aflicciones, sí, pero confíen, yo he vencido. Formalista e hipocresía acompañaron a Cristiano en un trayecto dentro del progreso de peregrino, en una dificultad, allí en un punto de dos caminos. Había un camino más sencillo, había un camino con poca dificultad, pues ese fue el que escogieron formalista e hipocresía. Pero más adelante había un foso profundo, más adelante había un foso que estaba oculto por la vegetación, y allí cayeron formalista e hipocresía. ¿Qué clase de personajes somos nosotros? ¿Qué camino vamos a seguir? ¿Qué pasos vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer cuando nos encontramos en una situación apremiante? El Señor nos dice que aunque estemos en valle de sombra y de muerte, que Él enviará, que Él hará, que Él nos dará. Él nos enviará aguas en reposo. Él sabrá que habrá enemigos, habrá dificultades, pero allí nos servirá una mesa llena de todos los deleites para descansar en medio de lo que Él ocurre. Hechos 2, 1, 2, seguimos hablando de sufrimiento, y dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para... Yo quiero que lo busquen allí porque necesitamos leerlo. Hechos 2, 1, 2. ¿Quién mató a Juan el Bautista? Un hombre llamado Herodes, ¿no? ¿Recuerdan? Por una petición de Herodías, porque ella estaba siendo ofendida porque Juan le estaba diciendo que ella estaba viviendo en pecado, y eso le ofendía. Y tal fue la ofensa que envió a su hija a bailar, a danzar delante de este personaje, y ella le pidió la cabeza de Juan el Bautista porque él quedó impresionado con la danza. Y pues, ¿qué pudo hacer él? Envió la cabeza de Juan el Bautista en un plato para que ella pudiera decir: esto era lo que quería. Hay otro Herodes en Hechos 2, 1, 2, que sigue la dinastía, que sigue el ejemplo de su familiar, y dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para ayudarles. ¿Cómo dice allí en tu Biblia? Para maltratarles, para hacerles daño, para asesinarlos. Hechos 12, 1, 2. Se me fue un 1. Con razón me estaban viendo como que no. Pues espero que lo busquen. Por eso decían: no, esa no es. En aquel mismo tiempo, sigo leyendo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató. ¿A quién mató? A Jacobo,
hermano de Juan. ¿Recuerdan a este Jacobo? ¿Recuerdan cuando iba camino con los demás discípulos? Le dijo: Señor, yo quiero estar a tu derecha, y el otro quería estar a tu izquierda. Y ellos no estaban pensando en sufrimiento. Ellos querían estar y gozar de los deleites del reino de los cielos. Pero en su mente y en su vida ellos no pensaban que iban a tener este final. Pero miren lo que pasó con Jacobo. Fue maltratado, fue muerto por causa del Señor. Y su hermano Jacobo, que también tenía la misma petición, vio a su hermano morir. Para morir luego, por causa del Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer esto, mis hermanos? Eso está allí en la Escritura y tal vez le pasamos por alto, pero ellos padecieron, sufrieron por causa del Señor. Y nosotros debemos mortificar nuestra carne. Dice John MacArthur: cuando experimentamos los sufrimientos, aprendemos a odiar el pecado que los produce. Repito, cuando experimentamos los sufrimientos, aprendemos a odiar el pecado que los produce. Por eso el Señor estaba odiando el pecado que causó la muerte de su amigo Lázaro. Y eso debe producir en nosotros, cuando sufro, cuando padezco, cuando me enfermo, decir: Señor, en tus manos estoy. Estoy padeciendo por causa del pecado y debe odiar más el pecado, porque el pecado está produciendo eso en usted. ¿Por qué nos enfermamos? Por causa del pecado. El pecado trajo consigo eso. Pero recuerden a José, recuerden las palabras de José cuando le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacer un mal conmigo, pero el Señor lo ha hecho para bien y para su gloria. Soberanía de Dios, pero también una mente en José, en el Dios que le había puesto en ese lugar. Pero le había puesto en eminencia, pero antes estuvo en la cárcel y padeció el horror de la traición de sus familiares cercanos. ¿Sí recuerdan esa historia bíblica? Padeció José muchísimo rechazo y muchas otras cosas. Entonces, mortificar la carne significa nosotros alejarnos del pecado y ver en los padecimientos bálsamos que nos ayudarán a combatir contra los deseos pecaminosos. Cuando un familiar tuyo muere que sirve al Señor, ¿qué dice? Está en el cielo. La esperanza es mayor, como cantamos. Es un dolor que no puedo contener, pero mi esperanza, dice, ese dolor fue producido por el pecado. Entonces nosotros debemos combatir contra los pecados que nos alejan de la verdad, pues en medio del sufrimiento se perfecciona el poder de Cristo. ¿Qué le decía Pablo al Señor con su aguijón? Señor, por favor, quita de mí este aguijón que me está haciendo daño. Y era un aguijón real. No era algo ilusorio, era real su sufrimiento. ¿Y qué le dice el Señor a Pablo? Bueno, Pablo, lo voy a quitar porque tú eres mi siervo fiel, porque me sirves, porque predicas, porque vas a cualquier lugar. Le dijo: compañero y amigo Pablo, bástate de mi gracia. Son palabras que vienen a nuestra vida y nos hacen reflexionar para decir: Señor, quiero tener la mente de Cristo. Quiero ser un siervo para tu gloria. Quiero tener tu mente. Y hay un pasaje en la Escritura que dice literalmente: tengan la mente de Cristo. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios le dice a esa iglesia: tengan la mente de Cristo. Y en el contexto habla de eso. Habla de nosotros entender de dónde fuimos llamados y para qué fuimos llamados. La mente de Cristo implica yo saber dónde estoy, saber de dónde el Señor me ha sacado, saber los privilegios que tengo, las responsabilidades, las bendiciones, pero también que puedo padecer y sufrir por su causa. Tiene un enorme significado esto que estamos leyendo, porque nos señala un camino restante muy lejos de la vana manera de vivir, un camino que nos resta lejos del pecado. Y el camino que nos resta, nosotros debemos quitar todas las cosas que nos pueden alejar del Señor y que nos hacen vivir sumergidos bajo los deseos mundanos, que es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Ya basta de que ustedes sigan viviendo como los gentiles, en sus concupiscencias, en sus deseos, en lascivias, en lujuria, en la idolatría. ¿Lo dice o no? Se los está diciendo y marca algunos pecados
allí. Los distingue, los resalta y dicen: ya basta de que ustedes sean idólatras, ya basta de que piensen en su carne, en su concupiscencia, en sus deseos. Eso lo hacían antes. Eso lo hacían con los gentiles. Eso lo hacían en otro tiempo. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Estamos llamados a vivir en un modelo que dictamina el Señor, y este modelo, este camino está cimentado en Cristo mismo, no en nosotros, sino en Cristo mismo. Está fundamentado, es la roca firme de la salvación, lo dice el salmista, y también lo dice en muchos textos del Nuevo Testamento. No hay nada ni nadie que nos va a sacar de allí. Ninguna cosa nos puede alejar de lo que el Señor dice. Pero cuando tenemos la mente de Cristo, cuando nos hemos alejado, y eso como consecuencia de lo que ya Cristo hizo. Vean lo que dice Job en medio de su sufrimiento, capítulo 23, versículo 10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. La dificultad, la prueba, la aflicción es para que tú salgas refulgente como el oro, nuevo, recapacitado, con nuevas fuerzas. Salir de allí, no quedarte allí, salir de allí. Pero el Señor, así como a Job, nos llama. Y Job sufrió muchísimas cosas y pudo decir al final, con la mente en Dios, en Cristo: Él conoce mi camino, Él me va a probar y saldré como el oro. En segundo lugar, significa combatir contra los deseos pecaminosos que nos alejan de la voluntad de Dios. Y vean la expresión que usa Pedro: por favor, queridos, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada. Ya basta, aléjate de esa situación, aléjate de esa condición, aléjate de esa relación. Ya basta. En otro tiempo lo podías hacer, pero hoy, si eres nueva criatura, ya basta, por favor, le dice Pedro a la gente, y nos está diciendo a nosotros hoy: baste ya el tiempo en que ustedes estaban dedicados a vivir en una manera diferente, para referirse con esta expresión a la vida que coloca al creyente nuevamente como una puerca lavada que va derechito al chiquero. ¿Saben? Una puerquita que lavas bien, que cuidas bien, ¿a dónde vuelve rápidamente? Al chiquero. Él le está diciendo: Pedro, ya basta de hacer eso, ya basta de una y otra vez, ya basta de volver a la concupiscencia, ya basta de volver a tus propios deseos, ya basta de buscar esto que te está afectando y alejando de Dios. Basta, ya el tiempo ya pasó. No puedes seguir viviendo de esa manera. Entonces nosotros, como nueva condición, debemos disfrutar más bien de la bondad de Dios. Nosotros debemos no buscar ese falso disfrute junto a hombres, junto a mujeres, junto a amigos, junto a vecinos, que ellos se deleitan en deshonrar a Dios, y yo cuando voy con ellos caigo derechito y rellenito en sus deseos. No, basta ya, no me vas tú a hacer volver al pecado. Yo sirvo al Señor y debemos hacerlo, porque el Señor dice que si no le servimos aquí, si no lo reconocemos aquí, Él no nos va a reconocer delante de su Padre que está en los cielos. ¿Sí o no lo dice la Escritura? Si nosotros lo rechazamos, si con nuestras actitudes, con nuestra forma, Él nos va a rechazar delante de Dios que está en los cielos. Y pudiera ser mucho más de disfrute estar en una fiesta, estar disfrutando con alguna mujer que no es mi esposa. Eso se pudiera disfrutar en la carne, pero eso no me va a hacer valer más delante de Dios que este tipo de cosas. Sacrificio, sí, me sacrifico, sí, porque el Señor dice en Romanos 12, 1, 2 que presentemos vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que es vuestro culto racional, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habla de voluntad de Dios. ¿Cuál es la mejor voluntad de Dios o la buena voluntad de Dios? Va a ser agradable y perfecta. Va a ser aquella que nos lleva a descansar en su voluntad, pero también a sacrificar lo que más deseamos.
Y así como lo que más nos gusta comer es lo que más daño nos hace, así lo que más mal nos hace como humanos es lo más deseoso y bueno. Es lo que les ofreció Satanás a Adán y Eva en el paraíso. ¿Acaso no podrás comer de este fruto? Pues él está mintiendo. Vengan y coman. Sigue siendo la misma actitud, la misma actuación, la misma tentación, el mismo fruto, el mismo deseo que el enemigo coloca para que tú caigas. Al final el diablo está condenado, pero él quiere que los demás le sigan y nosotros debemos seguir al Dios que nos dice qué hacer, cómo repeler y cómo avanzar. Gálatas 1, 6, 7. Dice el apóstol Pablo ahora en otro escenario, a otra iglesia, a otra gente, pero con la misma determinación. Estoy asombrado, dice una versión. Estoy fascinado, dice otra versión, de que ustedes se hayan alejado del evangelio que les fue predicado. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con esa persona que servía fielmente? ¿Qué pasó con tu actitud deseosa de seguir y buscar al Señor? ¿Dónde se terminó? ¿Dónde cambió? Pablo les está diciendo, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que están perturbando. Hay amigos que no quieren que tú sigas por allí. Hay vecinos, hay compañeros, hay familiares que no desean que estés allí, que se burlan de ti. Pues eso al creyente que tiene la mente de Cristo debe colocar a Cristo en primer lugar. Sí le debe importar que eso está sucediendo, pero para predicarle a sus familiares. No es decir, no me importa, sí nos debe importar porque son nuestros familiares, pero que eso no perturbe el camino que nosotros llevamos. Que si la aflicción viene, la perturbación viene, yo la recibo así, pero para reconocer al Dios que me ha llamado y sacado. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo dice Reina Valera allí? Estoy, Gálatas 1. Maravillado. Aquí esta versión dice asombrado de que ustedes se hayan alejado. Y sigue diciendo en 1:10, y lo leo porque tiene mucha relación. Dice, pues busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios. ¿Acaso estoy buscando el favor de quién? Y coloca dos cosas: los hombres, los que me ayudarían, los que estarían conmigo, los que estarían allí diciéndome en una situación de matrimonio, deja ese hombre, ¿hasta cuándo? No sigas a ese hombre, no sigas esa relación, vas a sufrir allí. ¿Busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No puede estar más claro. ¿De quién buscamos el favor? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos escuchando? Si todavía sigo a los hombres, si todavía escucho lo que los hombres dicen, si todavía escucho todo lo que el sistema mundano está diciendo, no estoy sirviendo a Dios. Y termina diciendo en todo este relato, en todo este argumento, algo que me llamó la atención y le dice en capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. ¿Quién provocó esa fascinación? ¿Quién provocó que sus ojos dejaran de brillar por causa del Señor y ahora brillan detrás de la mujer que no es tu esposa? ¿Quién os fascinó para buscar cosas que están lejos de Dios? ¿Quién perturbó? ¿Quién fue el que hizo esto? Y debemos terminar con la mente de Cristo diciendo, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, para el que está en la mente y tiene la mente de Cristo. ¿Usted dice amén? Es un llamado apostólico que se detiene a enumerar. Es un llamado apostólico que nombra algunas de las actividades que hacíamos. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
algunas actividades de las que hacíamos, y él las menciona, que son pecaminosas y con las cuales convivíamos y con las que compartíamos con gentiles, con amigos, con familiares, en fiestas y en cualquier otro escenario, en búsqueda de agradar al mundo y a lo que está alrededor, buscando agradar a mis ojos al mundo y a lo que el mundo gobierna. Embriagueces, orgías, disipación, concupiscencia, deseo natural de perseguir y desear los placeres terrenales, lascivia, el deleite descontrolado y lujurioso por lo sexual, idolatría extrema, corazones como almacenes para la idolatría, decía Martín Lutero. Corazones que atesoran la idolatría, y nuestra mente, cuando hablamos de idolatría, piensa en cualquier estatua. Pero hay muchas estatuas invisibles que tú tienes en tu corazón y que yo pudiera tener en mi corazón, que también son ídolos. Y los almacenamos y los veneramos, y es difícil que los quitemos. Pues él está diciendo aquí, cuidado con esa idolatría. Pero también es significativo saber que vamos a recibir críticas, que vamos a recibir difamaciones, que vamos a recibir malos tratos, que vamos a recibir malas acciones por seguir el llamado de Cristo. Y es lo que Pedro les está diciendo a los gentiles con los que ustedes andaban. Les parece cosa extraña ahora que ustedes no estén con ellos. Ellos se están preguntando, ¿qué pasó con este personaje? ¿Qué pasó con esta señora? ¿Qué pasó con esta joven? ¿Qué le pasó? Ahora está yendo a una iglesia, ahora está yendo a un lugar, ahora y que es cristiana. Pues no importa. No importa lo que puedan decir, no importa lo que puedan hacer, no importa la persecución que hagan, no importa la situación que puedan ellos hacer y decir. Nosotros debemos confiar en el Señor. Significa recibir críticas, difamaciones, pero nosotros nos manda el Señor a no continuar atendiendo y siguiendo la conducta desenfrenada y pecaminosa que teníamos antes cuando compartíamos en estos lugares y con estos personajes. Servirá para que los que están a nuestro alrededor nos puedan reclamar el tiempo. Ya no tienes tiempo para mí, ya no tienes tiempo para nosotros, ya no compartes como antes. Pero era un disfrute liberal que tenían con nosotros para alejarnos, en este caso yo, de lo que el Señor dice y hace. Basta ya de dejarnos influir, basta ya de seguir esos caminos. Es hora de influir, es hora de colocar a Cristo por encima de los que nos rodean, por encima de cualquier ídolo que tenga. Si negamos a Dios en la tierra, tiene por implicación negar o que Dios nos niegue delante de Dios en los cielos. Jeremías 15:19 dice que ellos se vuelvan a ti. No te vuelvas tú a ellos, que ellos se vuelvan a ti, que ellos sean influidos por ti, que ellos sean transformados por ti, que ellos vean en tu sufrimiento a Dios obrar, que ellos puedan en tu sufrimiento ver que Dios está glorificándose en tu vida con la de tu familia, que ellos puedan glorificar al Dios al que sirve diciendo, wow, ¿qué le pasó a esta persona? Ahora es distinta, no se queja ni dice como antes y anda en chismes y en otras cosas, ahora vive una vida distinta. Por último, ¿qué significado tiene este pasaje para nosotros? Debe tener un significado que nos lleve a batallar contra todas las acechanzas del enemigo. Del lugar y del frente de donde vengan. En este lugar y en este frente a Pedro y a la iglesia que él le escribe, le estaba viniendo de los que estaban alrededor de ellos, de los que compartían con ellos, de los que convivían con ellos, que ahora se habían alejado por causa del Señor. Y Pedro les está diciendo, a ellos les parece cosa extraña, ellos están ultrajándolos, dice Reina Valera. Estaban criticándolos, estaban destruyéndolos. ¿Cómo decimos cuando alguien está criticando a otro? Ustedes saben, ¿no saben? Estaba sacándole el cuero. Pues estaban sacándole el cuero. Estaban haciéndolos molestar con todo lo que estaba haciendo. Pedro sabía a quién les escribía, ¿sabe? Pedro sabía que ellos estaban sufriendo por causa de seguir al Señor y estaban en una situación difícil. Por eso les escribe con tal magnitud, con tal prestancia,
con tal fuerza, utiliza verbos para decirle: basta ya, no se dejen ultrajar. Sigan adelante. Los gentiles, y en este caso, los que no siguen al Señor, quieren que nosotros volvamos al mundo, ¿saben? Quieren que nosotros seamos los mismos de antes. Quieren que nosotros sigamos siendo de los que están en cualquier lugar deshonrando a Dios. Sí lo quieren. No quieren que nosotros sigamos a Dios. No quieren que nosotros seamos lo que somos hoy. No quieren que nosotros sirvamos a Dios. No lo quieren. Ellos quieren que nosotros sigamos al mundo y a sus deseos. ¿Darán ellos cuenta a Dios o al Dios colocándose del lado incorrecto de la historia? ¿De qué lado de la historia está usted? ¿Dios te tiene en su proyecto? ¿Estás incluido en el proyecto de Dios? ¿Lo estamos de verdad? Debemos servir al Señor. Debemos seguir al Señor. Y sabemos que estar colocado del lado incorrecto de la historia, vamos a llegar a un fin del camino, que es la condenación. Los dos ladrones en la cruz. Allí está el todo de la historia del mundo. Dos ladrones. Comenzaron los dos desechando, rechazando, criticando, ultrajando a Jesús en la cruz. Si eres Jesús, bájate de esa cruz y ayúdanos a nosotros también. Bájate de allí. Pero uno al final pudo entender, pudo tener la mente de Cristo y decirle: verdaderamente tú eres el Señor. Ellos habían escuchado de Jesús. Todo el pueblo sabía de Jesús. Ellos sabían incluso que Él estaba allí, no por ser culpable. Pero uno le dijo: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando estés ¿dónde? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas voces retumbaron en el corazón, transformando a aquel condenado para llevarlo al cielo en ese mismo instante. Pero hubo una voz silenciosa para el otro ladrón que estaba allí mismo en la cruz. No se le dijo nada. ¿Qué pasó con él? ¿Está en el purgatorio?, dijeran algunos. A él no se le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues él iba a ser condenado. Y en este último punto debemos hablar de la realidad del juicio. Y es lo que el Señor les está diciendo a sus receptores: no les importe el sufrimiento, porque habrá un día donde se va a juzgar a estos asesinos de misioneros. Habrá un día delante de Dios del cielo que estarán allí delante del tribunal de Cristo, y los que somos de Cristo, identificados con Cristo, en salvación estaremos. Con la corona incorruptible de salvación, de justicia, seremos recibidos. Y es lo que está diciendo en este pasaje, que muchos pudieran buscarle otro camino. Está diciéndoles y animándoles en el contexto a los creyentes que están allí siendo perturbados, incluso aquellos que habían sido maltratados, como en el caso de Juan, el hermano de Jacobo, de Juan el Bautista, de Esteban, de todos los seguidores de Jesús y muchos otros. Ellos van a ser juzgados delante del Señor, porque Él juzgará a los vivos y a los muertos. Y está hablando de aquellos que eran desechados, que luego fueron transformados por causa del Señor. Aquellos apartados para estar con el Señor, en cuyo juicio ha sido consumado en la cruz. Aquellos que han recibido una gracia inmerecida. Aquellos que creen y se identifican con el Señor, les está diciendo: yo voy a juzgar a los vivos y a los muertos. Yo voy a juzgar a todas las personas. Y nosotros como creyentes no debemos estar lejos de entender, si tenemos la mente de Cristo, que habrá un juicio en la eternidad. Algo que no sé cómo va a ser completamente, pero hay indicios en la Escritura. Y uno de los indicios es que el Señor va a juzgar a vivos y a muertos, que el Señor va a juzgar a aquellos que han creído en Él, pero un juicio que ya fue consumado en la cruz con Él.
consumado es, que dijo el Señor. Esto debe tener un significado importante para los creyentes, para la iglesia bíblica metropolitana, un juicio real, un juicio futuro pero real. Esto debe tener un significado para aquellos que están sufriendo en la carne, para aquellos que sufrieron la muerte en la carne, pero ya muertos y futuramente juzgados en Cristo recibirán la corona destinada a los seguidores de Jesús, porque estos que habían muerto o que habían matado a los creyentes se burlaban y decían: ¡ja, ja! ¿Dónde está el Dios de ustedes? Pues ese juicio en la carne va a ser transformado por el juicio del Dios del cielo más allá de la eternidad. El poder vivir en el Espíritu, dice Pedro allí, para que puedan vivir en el Espíritu, es una expresión estrictamente que se refiere a la libertad espiritual que goza el creyente que está muerto y ha sido resucitado. Libertad espiritual para el creyente que estaba muerto y ha sido resucitado. Y en este contexto, sufrimiento es transformado por alegría. Juicio para el creyente por los carnales es transformado por un juicio espiritual en Dios para aquellos que le han atacado. Significa que a pesar de lo que hayan hecho en la carne, los impíos humanos, con los revividos y justificados muertos como mártires creyentes, servirá para que en el juicio posterior del Señor estos asesinos reciban un justo y aterrador juicio. No es este el final. La muerte y el juicio humano de los impíos hacia los mártires va a tener un final en el Señor. La gente que atacó y sigue atacando a la iglesia del Señor, el juicio final, el juicio delante del Señor, debe servir de ánimo, debe servir de provecho, debe servir para decir: están sufriendo, están siendo atacados, están siendo blasfemados, ultrajados. Habrá un momento final, habrá un lugar final, habrá un juicio final. Y presten atención, a todos y todos los que padecen por causa del Señor van a recibir la corona de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Todos aquellos que padecen, que sufren por causa del Señor van a recibir la corona de justicia, con especial cuidado y atención para los que hasta el final reflejen las marcas del Señor Jesús. Entonces, sufrimos, sí. Padecemos, sí. Y hay un texto bíblico que habla del sufrimiento, pero también que habla de algunos que no pasaron por el sufrimiento. Hebreos 11, 32, 38. Dice el autor de Hebreos: ¿y qué más digo? Hace una pregunta: ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, hablando de la fe, de los grandes de la fe. Dice: porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Baré, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Aquí viene la otra parte. Eso pasó. Algunos se escaparon, algunos evitaron llegar a filo de espada, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, de los cuales el mundo no era digno. En algún punto pudieran hablar de nosotros. Lo mismo si estamos en este sentido. Si tenemos la mente de Cristo. Si estamos procurando servir y seguir al Señor a pesar de que ocurran. Vean todo lo que ocurrió. Y el autor dice: algunos no pasaron por esto.
Pero otros querían seguir y servir, enfrentarse a lo más difícil, porque querían tener mayor resurrección. ¿Hay recompensa? Sí, hay recompensa. Hay recompensa y hay que pensar en ellas. Hay que pensar en ellas más allá de las cosas que pensamos en la tierra. Al final, Juan el Bautista, volvemos al principio. Juan el Bautista recibió la respuesta y me imagino que con la mente de Cristo, él fue delante del Señor. Él recibió aquella muerte. Él recibió aquella espada en su cuello, aquella hacha en su cuello de la que él mismo hablaba por causa del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a padecer por causa del Señor? ¿Cuántos de nosotros vamos a seguir haciendo su voluntad? Como hemos venido diciendo, y Pedro es claro en decir, van a padecer, van a sufrir por causa del Señor. El día malo va a llegar y pudiera llegar por causa del Señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? ¿A quién vas a acudir? ¿A quién vas a ir? Cuando un récipe médico te diga que tienes una situación de la que no puedes salir, ¿qué cosas vas a hacer? Debemos descansar en el Señor. Con la mente de Cristo debemos escuchar en nuestro corazón un retumbe de ánimo que nos diga, falta poco para que te encuentres conmigo, así como el ladrón en la cruz escuchó, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros hasta el fin de nuestro aliento poder llegar y decir, Señor, todo lo que venga lo voy a esperar, así sean padecimientos. Vamos a ponernos de pie.